Ahora vamos a ver la regla de la derivada y de la diferencia. Tenemos la derivada acá. Vamos a escribir un corchete ahora. Y vamos a decir más g de x. Eso va a ser igual entonces. La derivada de una suma va a ser igual a la derivada. La derivada de la suma es igual a la suma de la derivada. Acá. Entonces, así mismo lo escribimos aquí abajo. Y decimos, entonces, así vamos a tener para la sustracción también. Sustracción vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Y vamos a decir que la derivada de la diferencia es igual a la diferencia de la derivada. Podemos demostrarlo también. Vamos a hacer algunos ejemplos y luego entonces vamos a realizar, a continuar algunos ejemplos, sí, porque podemos hacer la demostración. Para verificar esa fórmula partimos de diciendo que esa suma es igual a h de x. Entonces, para encontrar la derivada, lo que hacemos es que usamos esta expresión que está acá. Entonces, en este caso, aquí vamos a poner h, aquí vamos a poner h de x y aquí vamos a poner h. No vamos a confundir esa h, la vamos a poner en mayúscula para evitar confusión con la h minúscula que está. Hacer, dice h de x más h, o sea, esa expresión tal como está ahí, la vamos a escribir, pero con xh. Con x más h aquí, la vamos a quitar acá. Y vamos a poner x más h, donde quiera aquí, x más h, más h minúscula en este caso. Y en h de x vamos a poner la expresión completa, así mismo como está, tal como está. Entonces, tenemos x más h sobre h. Si nos damos cuenta acá, ese menos podemos eliminarlo, esa expresión ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir nuevamente aquí. Un momentito. Y vamos a quitarle los paréntesis. Quitarle paréntesis de aquí. En este caso los colchetes. A quitarle los colchetes. Vamos a cambiar los signos. Entonces, aquí dice ese menos afecta aquí a ese y a ese. Entonces vamos a poner en g de x menos también. Entonces acá vamos a quitarle los colchetes también. Vamos a verlo sin colchete. A los sin colchete. Ahora vamos a reunir los términos semejantes. O sea, no los semejantes, sino acá lo que tengan F y lo que tengan G. Ese es el siguiente paso. Vamos a copiar nuevamente. Aquí copiamos. Entonces, aquí pusimos f de x más h menos f de x y g de x más h menos g de x. Lo que hice fue que lo reorganicé. Ahora vamos a distribuir la h. Y el límite también. Vamos a ver. Entonces, vamos a distribuir la h. Para distribuir la h, recopiamos todo nuevamente. Y vamos a buscar un colchete aquí. Entonces, de este lado, vamos a poner más. Y vamos a escribir nuevamente esta parte aquí con la h. De este lado, h. Y ahí vamos a tener a g de x aparte de h.
Entonces acá ese límite, vamos a eliminar ese más. Ese límite se va a distribuir aquí, se va a distribuir acá, porque el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Distribuir los límites acá. Y aquí, si me doy cuenta, esa es la derivada de f y esta es la derivada de g. Por tal razón, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener eso va a ser igual a la derivada de e. O sea que la derivada de h es igual a la suma de la derivada. En conclusión, podemos volver atrás. Y ya queda demostrado en conclusión, la derivada de la suma es igual a la suma de la derivada. Y así mismo se puede hacer con la sustracción. Pero vamos a unos ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo con respecto a eso. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, si nosotros tenemos f de x es igual, y vamos a escribir un polinomio. X a la 4 3, vamos a ver si me va saliendo bien aquí. X a la 3 más 7x a la 2 menos 6x más 4. Vamos a ponerlo. La función va a ser lo siguiente. Podemos hacerlo directo para hacerlo un poquito más fácil. Porque ya nosotros hemos aplicado en los diferentes videos las diferentes reglas. Entonces podemos aplicar la propiedad directamente. Entonces la derivada de eso va a ser, mire, ese 4 pasa a multiplicarlo acá. Entonces vamos a tener 4. 4 menos 1 es 3. ¿Qué hemos aplicado? Bueno, la regla de la potencia. Entonces aquí, 3 por 5, 15. Y 3 menos 2, 1. Perdón, 3 menos 2, 3 menos 1, 2 por 7, 14. Y 2 menos 1, 1. Y acá, la derivada de 6x me queda 6 solamente. La derivada de una constante es 0. Y ahí queda hecho. Y ya, ahí queda hecho. Este 1 no se marca. Pero, para claridad, vamos a hacerlo paso a paso ahora. Acuérdate de esto, de esta regla. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente. Vamos a copiarlo todo nuevamente para que entiendas. Lo que estamos haciendo es que hallamos la derivada de esta acá. La derivada de presión, porque la derivada de la suma de la derivada. Entonces lo que hacemos es que ese 4 que está ahí, ese 4 exponente que está acá, pasa a multiplicar y aquí decimos 4 menos 1. Acá ese 5 queda igual, ahí. Entonces ese 3 que está de exponente aquí pasa a multiplicar. 1, 3 ahí. Ese 7 queda ahí. Y ese 2 pasa a multiplicar. 4 menos 1. Aquí 3 menos 1. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener también, en este caso, será 2 menos 1. Y aquí menos 6 va a ser igual a x a x 1 menos 1 más la derivada de una constante, el 4, la derivada de 4 es 0. Entonces, luego que hacemos eso, vamos a tener simplemente este resultado. O sea, que al hacerlo paso a paso también lo encontramos también. Entonces, vamos a tener 4. 4 menos 1, 3. 5 por 3, 15. 3 menos 1, 2. 7 por 2, 14. Y 2 menos 1, 1. Y aquí, menos 6. 1 menos 1, 0. Y aquí a la 0 te da 1. Entonces, ahí es el resultado. Aquí queda la derivada de la suma o la derivada de la
de la diferencia. También pudimos haber dicho derivada aquí, derivada aquí, derivada aquí, derivada acá. Y como quieran nos va a dar el mismo resultado. Tenemos este ejemplo ahora. Ejemplo 2. Como tiene un exponente en el denominador, lo vamos a reescribir. Para reescribirla, lo que hacemos es que x a la 3 pasa al numerador. Pero pasa al numerador con exponente negativo. Cada vez que movamos del denominador al numerador o viceversa, el exponente debe cambiarse. Ya es lo mismo. Entonces encontremos la derivada. Para encontrar la derivada podemos hacerlo paso a paso. La derivada de la suma es igual a la suma derivada. Entonces nosotros vamos a tener que ese negativo 4 pasa aquí multiplicar. Negativo 4 menos 1. Y de este lado, ese negativo 3 va a pasar multiplicando. Negativo 3 menos 1. Luego, lo que vamos a tener es, vamos a copiar nuevamente esta parte aquí y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí negativo 4 de este lado. Negativo 4 y negativo 1 te da negativo 5. Acá da negativo 5 por negativo 3 da 15 positivo. Y aquí negativo 3, negativo 1 da negativo 4. Ahí está derivado entonces. Vamos a reescribirla. Me faltó el signo de derivada. Lo siguiente aquí, vamos a ponerla tipo fracción y aquí también. Pero el exponente al moverse al denominador va a cambiar el signo de negativo a positivo. Y ahí hemos encontrado esa parte ahí. Si reescribimos el ejemplo 1, miren, vamos a echar la derivada paso a paso. Algunas veces también en lugar de utilizar f de x se utiliza simplemente y también. Y, así. Utiliza también. Para que no se me confundan con eso. Entonces vamos a tener y apostrofada aquí, que va a ser la derivada. O de x de y. Vamos a tener aquí, de este lado. Vamos a tener acá. Bueno. De y de x. Vamos a tener aquí. En este caso, vamos a aplicar la derivada a cada uno. Un paso más largo, pero para que vea que la derivada de la suma es igual a la suma de la derivada. Lo vamos a derivar uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Se puede hacer paso a paso. Paso a paso. Luego, entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a reescribir, vamos a sacar todos los coeficientes. Entonces vamos a tener aquí, acá ese 5 pasa acá multiplicando. Estamos aplicando la derivada de una constante por una función. Ese 7 pasa aquí multiplicando. Ese 6 pasa aquí multiplicando. Bien, entonces ahí vamos a tener la derivada de cada uno de los pasos. Entonces el resultado de ese obviamente va a ser lo siguiente. Vamos a decir que y' en este caso va a ser igual a lo siguiente. Vamos a copiar. La metodología que usamos ahorita. Me va a dar el mismo resultado. Entonces aquí, la derivada aquí va a ser 3.
Si hago eso aparte, la derivada de eso va a ser 3. La derivada de esto va a ser aquí 7 por 2. 2 menos 1, 1. No se marca el 1. Y aquí va a ser 6 por 1. Y aquí vamos a tener x elevado a la 0. Vamos a poner x elevado a la 0. X elevado a la 0. O aquí la vamos a eliminar. Y acá la derivada de una constante es igual a 0. Luego, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener lo siguiente. Vamos a reescribir nuevamente todo. Y nos va a quedar y' aquí igual a 4 x a la 3 menos 15 x a la 2 más 14 x a la 1 menos 6. Y acá de este lado, como me dio 0, se elimina. Y es el mismo resultado.